Esta es la cuarta participación del equipo 2, correspondiente al tema de límites y continuidad. Este ejercicio nos pide determinar si f de z es continua o no en z sub 0. Para eso tenemos tres condiciones. La primera condición nos dice que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 tiene que ser real. Entonces, desarrollamos este límite y sustituimos f de z por z menos 3i sobre z cuadrada más 2z menos 1, y cuando z tiende a z sub 0, que es 1 más i. Hacemos este límite y sustituimos z por 1 más i. Entonces, haciendo el álgebra y desarrollando los binomios cuadrados y todo esto, nos da este resultado. Ya que tenemos este resultado, tenemos que multiplicarlo por el complejo conjugado para que nos dé solo un número imaginario. Entonces, haciendo el álgebra nuevamente, nos da menos 7/17 más 6/17 por i, lo que significa que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es real. Ahora tenemos que ver la segunda condición, que dice que cuando f de z sub 0 es real, se cumple esta segunda condición. Entonces tenemos que ver si se cumple o no. Sustituyendo nuevamente como en el paso anterior, nos quedan estas expresiones algebraicas que, si pueden notar, son idénticas a las anteriores porque lo único que hicimos fue sustituir. Por ende, el resultado que nos queda es el mismo que el anterior, menos 7/17 menos 6/17 por i, lo que significa que f de z sub 0 existe. La tercera condición nos dice que f de z y el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 tienen que ser los mismos. Entonces vemos nuestros resultados que nos quedaron anteriormente y podemos ver que efectivamente son los mismos. Así que llegamos a la conclusión de que la función sí es continua en z sub 0. Buenas tardes, me presento, soy Diego Osvaldo Roa Parra, alumno de la CIMI Zacatenco, el grupo 3M4 de variable compleja. Yo formo parte del equipo 2 y les voy a explicar la participación número 5, que tiene que ver con los temas de condiciones de Cauchy-Riemann y funciones armónicas. Como somos el equipo 2, nos tocó un ejercicio de condiciones de Cauchy-Riemann que dice decir si la función es analítica, derivable y o entera de la función z menos z conjugado. Bueno, el primer paso para resolver esta función deberá ser sustituir. Nosotros sabemos que z es igual a x más y, por lo tanto z conjugado va a ser la misma expresión, solamente con el signo contrario. Si es más, entonces aquí sería menos. Lo único que nos queda es sustituir en la función. Sustituimos y vemos que nos queda un menos. Este menos va a multiplicar al más y va a quedar menos. Este menos por este menos va a ser más. Y bueno, al final, para simplificar, esta x con esta x se van. Y nos queda más y, que sería igual a 2y. Bueno, ya que tenemos esta función que sería nuestra función simplificada, vamos a separar las variables reales y las variables imaginarias. Podemos ver que las imaginarias son las que van acompañadas del número imaginario i, que es raíz cuadrada de menos 1. Sin embargo, vemos que no hay ninguna variable real, porque todas van acompañadas de i. Por lo tanto, el real de f de z es igual a 0. Mientras tanto que la parte imaginaria de f de z va a ser igual a 2y. Le quitamos la i. Por lo tanto, nosotros sabemos que la función u de una función z va a ser la parte real, y entonces va a dar igual a 0. Y la parte v va a ser igual a 2y, porque es igual que la parte imaginaria. Bueno, si vamos a resolver por las condiciones de Cauchy-Riemann, debemos de entender el teorema como tal, que es derivada parcial de u respecto a x debe ser igual a la derivada parcial de v respecto a y. Y también ya sería derivada parcial de u sobre la derivada parcial respecto a la derivada parcial de y es igual a menos la derivada parcial de v respecto a x.
Bueno, nos toca derivar parcialmente la función 0, que sería la función u, respecto a x, nos va a dar 0. Después derivamos parcialmente la v con respecto a y, es 2y, y recordamos que la derivada de una función que va acompañada de una constante es la constante, nos queda 2. Por lo tanto, tenemos que 0 es distinto a 2, no es igual a 2. Terminamos la primera parte y vamos con la segunda, el inciso b, que sería comprobar esto. Entonces vemos que la derivada de u, derivada parcial de u con respecto a y, de 0 es igual a 0. Y la derivada parcial de v con respecto a x, de 2y, va a ser igual a 0, porque estamos derivando respecto a x y aquí no hay ninguna función con una variable x. Por lo tanto vemos que 0 es igual a 0. Se cumple esta condición, pero no esta. Por lo tanto decimos que la función f de z no es analítica, no es entera, ni es derivable en ningún punto de la región. Sería todo este ejercicio.